En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No, señor presidente, solamente entiendo que, como usted conversaba con Rodrigo, llegaron los antecedentes que faltaban respecto de cumplimiento de compromiso, solamente eso. ¿Tiene los títulos de esos antecedentes? Presidente, por su intermedio saludar a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Efectivamente, el día 24 de octubre, y debido a las coordinaciones permanentes que hacemos con Stephanie Castro, que es la jefa de la División de Finanzas del Ministerio, hemos ido resolviendo cada una de las situaciones que fueron planteadas en la sesión anterior respecto a los cumplimientos que no estaban a la fecha enviados, y en ellos básicamente señalar que algunos fueron remitidos en dicha fecha y otros están a la espera de las firmas respectivas tanto del Ministerio de la Dirección de Presupuestos, que es en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Se nos informa que esa información será reportada durante el mes en curso y con ello pasaríamos del 83% del cumplimiento que se había señalado de la vez anterior al 100% de cumplimiento. ¿Es cuanto puedo informar, presidente? Pero de los títulos de los temas, bien, piénselo mientras tanto, reúnalo. Bueno, saludo al señor ministro, al ministro de Vivienda, don Felipe Ward, al subsecretario, al señor Garrido, que es el que, como siempre, manda en esto, y a todo el equipo a todos los senadores y diputados de la comisión. Vamos a tratar, en primer lugar, don Jorge, tratar de destinar un poquito de tiempo para fijar dónde está la controversia, de tal manera de concentrarnos en la controversia y buscar alguna solución. No vamos a decir todavía nada hasta que ustedes puedan volver. Viene Marcelo también en camino y eso acordó con la compañera. Pero escuchamos, hacemos lo que dice el presidente y cuando votamos le avisamos. Muy bien, gracias. Perfecto. Lo representaré muy bien. A ver, a usted le ha llegado, ministro y subsecretario, le ha llegado los antecedentes, las distintas polémicas que hay respecto a vivienda. Entonces, yo no sé, senadora y diputado, cómo ven la controversia. Yo también quiero dar mi punto de vista, pero cómo ven la controversia, ¿dónde está? Senadora. Gracias, presidente. A ver, para mí hay un par de controversias o sea, más que controversias, pero es como tener mayor información de algo que conversamos la vez anterior. Porque es como imposible sacarse de la cabeza la situación de cada uno de nosotros en regional y llevarlo a algo más general, ¿no es cierto? Es como casi natural eso, pero para mí al menos son dos. Uno, que yo sigo teniendo como poco claro cómo enfrentar la situación de las tomas versus postulamientos normal. Porque todos estamos conscientes de que hay que avanzar en darle solución a las tomas, pero cómo hacerlo para no desincentivar que la gente siga postulando normalmente y que se dé cuenta que probablemente tiene un camino mucho más rápido tomándose un terreno que haciendo el conducto regular. Porque la mayoría de los comités que están esperando en casa de familiares o de allegados llevan años esperando. Yo les diría mucho más que las tomas. Las tomas, históricamente hay tomas históricas, pero la mayoría de estas tomas son no de más de 1, 2 años o 3 años atrás, o un poco más, pero la gran mayoría son nuevas. Entonces, hay que darle una solución a eso, pero vuelvo a decir, ¿cómo hacerlo sin desincentivar la postulación en forma regular? Y lo segundo es ver la posibilidad de aumentar los recursos para, de alguna manera, tener la posibilidad de otorgar un poco más de subsidios el próximo año, ¿no es cierto?, para enfrentar el gran déficit a nivel nacional y previamente también la distribución del mismo, porque
porque efectivamente a mí al menos no me bastaría con que simplemente llegamos a un acuerdo que ya es un avance, ¿no es cierto?, que nos dijeran, no sé, aumentamos en tal cantidad el número de subsidios y por lo tanto los recursos, pero sin que tengamos claro también la distribución regional de ese aumento de recursos o de los subsidios en general. Aproximado, porque yo sé que también eso va a depender del trabajo, ¿no es cierto?, que se haga en cada región. Puede que haya regiones más adelantadas, que tengas proyectos elegibles, que tengan las condiciones para, entonces tampoco uno lo puede amarrar de tal manera a las regiones que finalmente por ineficiencias de algunas regiones termines perdiendo la plata porque no la pudiste destinar a otras regiones esos subsidios porque estaban en la ley de presupuesto amarrada a una región determinada. Pero claramente, a nivel nacional, yo creo que están claras las regiones que tienen mayores problemas. Entonces, debería haber ahí una señal importante. También creo que eso no es fácil porque, como lo comentábamos hace un momento atrás, y yo lo digo abiertamente porque es una realidad, o sea, no es fácil estudiar un presupuesto o aprobar un presupuesto cuando tú estás a puerta de una elección, ¿no es cierto? Porque todos los representantes, naturalmente, con o sin elección, queremos solucionar los problemas de nuestras regiones, pero además, si eso existe la presión de esta elección tan próxima, nos va a ser más difícil. Pero, presidente, para mí esos son los dos grandes temas más importantes. Cómo resolver el tema de las tomas sin desincentivar el tema de la postulación vía normal y lo otro, cómo logramos que Hacienda entregue más recursos para aumentar el número de subsidios para el próximo año. Con alguna directriz para las regiones más afectadas. Gracias, senadora. Diputado Mellado, por favor. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el ministro, el subsecretario, ha presentado un presupuesto lo más racional posible porque obviamente es para un próximo gobierno. Ya no va a ser un presupuesto para este gobierno, va a ser un presupuesto para el próximo gobierno, de acuerdo a la historia que se ha dado, para poder dar continuidad a muchos de los planes y programas que ya venían anteriormente. Pero creo que lo que dice la senadora, hay una definición macro sobre el tema de las tomas, que creo que es importante. En mi región también sucede, hay un plan Temuco hecho que me parece muy bien, digamos, para el tema de las tomas que fueron demasiado fuertes y en cantidad, cuando no habían, por ejemplo, en Temuco no habían campamentos, con el alcalde Miguel Becker, digamos, que terminó con el campamento en Piñera 1. Y creo que volvieron. El tema de lo que hablamos también, y que tampoco a la senadora le gustó cuando hablamos de que los gobiernos regionales pudieran destinar recursos para comprar sitios para vivienda, porque hay comités de vivienda que demoran 10, 12, 14 años en esperar. Y ahí engarzo con algo que también tiene que ser una política de Estado. Nos han dicho en las personas que esperan, porque arriendan, y ellos son muy ricos para un subsidio, pero son muy pobres para el DS-19, porque ganan un sueldo mínimo. Quizás hacer una especie de FOGAPE, que se llama Fondo de Garantía del Estado para la Vivienda, para aquella persona que puede postular DS-19, pero no le da la renta, quizás hacer un fondo de garantía estatal para que pueda postular a ese fondo de garantía, porque el DS-19 lo hace una empresa privada y puede postular a ese departamento y puede salir ella y no esperar un comité de vivienda 14 años por su vivienda y estar pagando arriendo durante 14 años, ¿cierto? Cuando puede pagar un dividendo. Entonces, yo creo que es un concepto general, pero en temas básicos, presidente, yo creo que es un presupuesto para un próximo gobierno y es un presupuesto bastante realista sobre lo que se hizo en estos 4 años y creo que va en la línea correcta, presidente, salvo esos tres temas que yo marcaría. Gracias. Mira, me ha tocado participar en conversaciones con el subsecretario, hemos estado en varias reuniones, ¿no es cierto? Y tenemos una coincidencia de que estamos ante un problema muy serio, que no es un problema de un año, de un presupuesto, es un problema que entramos en un ciclo de déficit fuerte que requiere un tratamiento sistemático. Yo creo que ese es el tema, la principal conversación acá. O sea, no tenemos suficientes medidas que digan aquí se está abriendo un camino de solución para esto.
a pesar de que hay conversaciones, primero, bueno, antes de entrar en la solucionática, en la problemática, aunque guste o no nos guste, esto está concentrado en 3 ciudades el problema, ¿no? O sea, no digo que todo, pero buena parte. O sea, tenemos un cuarto que está en el resto del país, y de ese cuarto del resto del país, buena parte es de Iquique y Antofagasta. O sea, sí, esa es la situación. Pero 3/4 son Santiago, Valparaíso y Concepción. Puede que si actualizamos los datos esto cambie un tanto, porque uno tiene información cada día de que esto está cundiendo, las tomas están cundiendo, o las manifestaciones de déficit están cundiendo por todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos conversado con el subsecretario? Que aquí hay que abrir una perspectiva de un plan a 4 años. O sea, si no hay una planificación, pero planificación no en el sentido genérico, sino concreto, que hay metas, como dice la senadora, diversificadas por región, hay metas de soluciones y de calidad también, por cierto, pero hay metas de soluciones, se buscan los terrenos necesarios para esas soluciones, se busca el financiamiento y los procedimientos para cumplir eso, es lo que hemos estado conversando todo este tiempo. Si no logramos eso, somos poco serios con el gobierno que viene también, porque a lo mejor el gobierno dice, no, yo no quiero eso, quiero... Pues está bien, eso es razonable y tendrá que hacer los procedimientos. Pero lo serio nuestro es decir, mire, aquí estamos frente a un problema nacional, un problema político nacional. Este no es un tema del Ministerio de Vivienda, esto ya rebalsó. Este es un problema político nacional y político regional. O sea, es un tema, como se expresó en los hechos de Iquique, por ejemplo. Eso refleja un problema más global que solamente local. Bueno, entonces el problema, si estuviéramos de acuerdo, ¿qué es el problema principal hoy día? El problema pasa a ser cómo lo enfrentamos, la idea de plan, de planificación. Ustedes están viendo indicación en esa dirección, tanto en este proyecto, en el proyecto de presupuesto, como en un proyecto de integración para facilitar los procedimientos. En el tema de suelo, el problema es plata, pero no solo es plata. O sea, es plata y procedimiento. O sea, es plata y artículo 50, por decirlo así. O sea, a veces se compran terrenos, pero demora harto en que esté en condiciones de poder habilitarse. O sea, necesitamos acceder a más terreno. ¿Cómo accedemos a más terreno? Todos decimos, dada la crisis, tenemos que tener un tipo de relación con las disponibilidades públicas más definidas. Yo leía ayer una indicación que hizo un asesor de la presidenta del Senado, ¿cómo se llama este cabrón? No, el otro, el Piloski, sobre la propiedad militar. Y la verdad que yo vi las cifras, no estoy hablando del resto del país, de Santiago, y me sorprendió la cantidad de... Además me sorprendió, y esto le pido al señor Garrido que lo averigüe para ver si es así, que hoy día la propiedad militar se está transando por fuera del presupuesto. Eso yo entendía que lo habíamos cambiado, y lo cambiamos algunos años. ¿En qué momento se revirtió esto? Me gustaría entender. Ahora no entra como ingreso público, no entra. Ni tiene que, según este proyecto, ni tiene que informar en qué lo va a gastar. Cuestión que la habíamos revertido, ¿eh? O sea... Burgos Monte, sí. Y que, no, Burgos pasó a la clandestinidad y me lo cargó a mí, porque después fue ministro. Bueno, entonces ahí hay un tema. ¿Esto por qué? Porque la secuencia, si tenemos un plan a 4 años, los primeros tienen que ser lo más fácil de acceder, que es comprar y reorientar. Y tenemos que tener una norma que obligue, o que dé una facultad al presidente o a quien para obligar, porque está bien, obligar por la ley es medio complicado porque los casos son diversos, pero que le diga al presidente que tiene que tomar la decisión. O sea, seguir con el terreno de la reina, de los militares allá, en una condición ahí, a la espera de poder venderlo para partir de esa plata que se recaude, poder construir una población para los militares. Hay algo que no guarda relación con los temas que hoy día tenemos. ¿Para qué hablar de la zona suya, senadora? O sea, en la zona suya, Iquique y Antofagasta, bueno, ahí no es un problema de suelo, hay un problema de servicio, básicamente, porque el suelo es más fácil conseguir que conseguir los servicios. Bueno, entonces, suelo. En segundo lugar, financiamiento. Yo creo, ministro, de que el tema de financiamiento tenemos que conversarlo. O sea, aquí tenemos un procedimiento para financiar, que tiene dos. ¿Qué es lo que se financia? El subsidio. ¿Cuál es la alternativa? Financiar el proyecto. Esos son, y creemos, ustedes de hecho están evolucionando, el ministerio, no ustedes, han evolucionado hacia financiar proyectos más que subsidios, por la vía de todos los recursos complementarios que se van entregando. O sea, sinceremos eso. Financiamiento. Lo otro, yo encuentro que es el colmo que a estas alturas no estemos vinculados al mercado de capitales.
O sea, no estemos captando recursos para vivienda de los sectores más bajos de ingresos y sectores medios también, cuando tenemos el problema que tenemos, y se rompió ese vínculo, se rompió. Se rompió porque fue mucho más fuerte en otra época, después el Estado tuvo plata, fue menos necesario, y esto ahora obliga a reconstruirlo. Esto se lo hemos planteado los últimos 3 años, 4 años al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no le gusta que vivienda entre en estos temas, y no se han creado instrumentos que permitan hacer más fluido este. Chile fue un ejemplo en esto con las letras de crédito, y después retrocedimos, ¿eh? Y ahora en el resto de América parece que ya están usando otros mecanismos de vincularlo. ¿Cómo puede ser que tenemos los fondos previsionales y ahí no se estén construyendo casas? Bueno? O sea, yo digo, hay algo que entonces se dice, el riesgo. No, aquí no hay riesgo porque está garantizado por el Estado. O sea, estos son garantizados. Y eso es lo que me decía el superintendente de pensiones, me decía, con la garantía estatal, la verdad que es mucho más fácil construir esos instrumentos, porque no es sin garantía. El problema es que garantía ante la crisis, no la rentabilidad. Y ahí es donde viene la conversación, garantizar una tasa de rentabilidad. Bueno, financiamiento. A mí dentro del financiamiento me parece que el tema de los préstamos es algo que al menos yo creo que es importante oír al ministro. ¿Qué piensa de esto al final? Ustedes saben que se le da préstamo a las empresas para construir, un préstamo gratis. Esto antes era anticipo, Hacienda en un momento dijo no los tengamos como anticipo porque eso es gasto, en cambio el préstamo está bajo la línea y no entra en el equilibrio estructural, jugadas contables. Es harta plata, hoy día en el presupuesto viene 804.000 millones para préstamo. Hacienda no le importa mucho porque está bajo la línea, o sea, no sé, esto que no le importa mucho, yo nunca he entendido mucho, pero le tiene otra actitud, menos restrictiva. Entonces, cuando nosotros decimos disminuyamos préstamos para aumentar, a través de esto financiar mayor construcción de vivienda, el Ministerio nos dice, bueno, pero están pasando de un lado a otro, debajo de la línea, sobre la línea, entonces eso nos provoca desequilibrio. Ese es el argumento que se da. Bueno, yo entiendo ese argumento. Pero me gustaría entender cuál es la funcionalidad a estas alturas que le dan a estos préstamos. Yo entiendo que tuvo en otro momento, iniciándose los programas, etcétera, pero a esta altura, ¿qué funcionalidad le dan a ese préstamo? ¿Por qué? Voy a decirlo tal cual. Yo fui informado por gente que opera con esto, que buena parte, como el ciclo, desde que se da el préstamo hasta que se entrega la vivienda pasa un tiempo largo. Lo que está ocurriendo es que una parte de estos recursos, no lo digo todo, se está destinando a comprar terreno y aprovechar la plusvalía de los terrenos en un periodo de tiempo. Y esa plusvalía, esto me lo contó un empresario de derecha, o sea, no estoy hablando entonces me dice, yo creo que el empresario me dijo, mira, yo creo que eso está mal, porque están comprando terreno, le sacan 1 o 2 años de plusvalía, y después buscan a la empresa para asociarse, para construir el proyecto concordado, pero usan este recurso. Bueno, ¿qué sentido tiene hacer un préstamo gratis? Es lo que uno se preocupa y se pregunta, porque ahora las tasas de interés están subiendo. O sea, cuando estaba muy baja era casi daba un poco lo mismo. Y yo en eso creo que es importante que el ministro nos aclare. Y en tercer lugar, lo que hemos conversado con el subsecretario son los procedimientos, porque los procedimientos, necesitamos acortar todos los procedimientos para la crisis al menos, para un plan de emergencia necesitamos acordar el procedimiento. Ya lo mencionaba el artículo 50, que se está demorando 2 años. Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, hace una lista de los... Con algún momento, no sé con quién, parece que con el director del Servio de esta región, hacíamos una lista de todos los atrasos. Es impresionante. A veces, bueno, entre la Seremi y el Ministerio se demora 2 o 3 meses un papel. O sea, hay un conjunto de flujos que no tendrían por qué tener esa demora, y sumados en el conjunto, claro, uno entiende de que muchas veces esta demora es intencionada ante la ausencia de recursos y meta, o sea, porque es una forma que Hacienda siempre trata, incluso lo de Contraloría, porque Contraloría también hay que concordar con ella. Bueno, entonces, en todo lo que es la gestión, todo lo que la gestión de las empresas, yo creo que muchas empresas repiensan por el costo financiero que tiene para ellos lo que se demoran para pagarles. O sea, ellos se demoran mucho en pagarles, y eso tiene un costo altísimo para las empresas. O sea, y no es que le estén dando un crédito gratis, sino por el contrario, lo que le dieron por un lado crédito gratis para construir y por otro lado se demoran en pagarle. Entonces hay una cosa inconsistente. Yo sé que eso es diferente en distintos servicios. En este servicio de esta región está al día, ¿no es cierto? Está dentro de la norma. El metropolitano está atrasadísimo. Depende mucho.
Y en muchas localidades más lejanas, o sea, regiones, lo que ocurre es que como ese costo lo toman muy en cuenta, dicen, yo lo pongo en mi proyecto para ver si tiene rentabilidad el proyecto, y a veces no se presentan por ese hecho. Bueno, si todo esto fuera así, ministro, el tema es cómo enfrentamos este problema. Yo quiero agregar un tema, que es el que plantea la senadora Evans-Peria, porque yo creo que es un problema real. Estamos con un fenómeno nuevo, que es la migración. Y el problema es cuál es la política de vivienda dado la migración. Yo creo que es un tema que no puede ser los mismos programas mantenerlo en los mismos términos. Yo aquí le acabo de pasar un trabajo a Julio de la Joan McDonald, que hace un análisis histórico y decir, mire, aquí en Chile, en la historia de Chile, para problemas de emergencia de este tipo han habido distintos tipos de soluciones. No podemos pretender inmediatamente que entren a la solución regular. Entonces sugiere distintas cosas desde la posibilidad, ¿cómo le llaman? Albergue, no sé, pero claro, pero campamentos de tránsito por un periodo acotado de tiempo, y eso hay que tenerlos previstos porque ya vienen. No digo para tu zona, sino para distintas partes del país, y tienen que ser campamentos chicos por la experiencia. La experiencia, el que más lo usó esto fue algo Alessandri y algo Allende. A ese tiempo se usaron los campamentos de tránsito como espera. Después, recupera una cosa que a nosotros hoy día nos parece lejana, pero dice operación sitio. En muchos casos, el migrante puede llegar a una operación sitio con caseta sanitaria. Dice, recuperémoslo eso, ¿por qué lo dejamos fuera? Y además señala de que la experiencia de muchas comunidades que vienen de afuera a instalarse acá en autoconstrucción es mayor que la cultura nuestra en autoconstrucción. Que me dicen que alguien dice que los haitianos inmediatamente ponen cemento y hacen hoyo, tienen una cultura de autoconstrucción distinta, entonces ¿cómo no canalizamos? Entonces yo he hecho mucho de menos una política específica para este problema, no solo en vivienda. Ella planteaba en otro ministerio una cuestión que yo encuentro que es el colmo. O sea, no tienen jardín infantil esos niños. Entonces yo digo, ¿cómo no pueden tener jardín infantil? Nosotros tenemos capacidad para crear jardines comunitarios, que ya lo tuvimos antes, pero ahora como se nos subió, pasamos a un estándar mayor, dijimos eso no. Entonces, mientras el niño está en un tránsito, ahí tienen que estar contemplados ciertos servicios, por ejemplo, el jardín para los niños. Y jardín comunitario nosotros tenemos mucha gente calificada. Para mí, ministro, este es el punto, la reflexión principal. O sea, el punto principal de duda, de discusión, de discrepancia. Nosotros le dijimos ayer al ministro de Hacienda, le dijimos necesitamos aumentar la solución y hacer un diseño para esto. Ayer se plantearon dos cosas. Uno, aumentar el monto, y en segundo lugar una glosa en el presupuesto, un artículo en la ley de presupuesto que le dé una facultad al plan, que establezca el plan como un ordenador de distintos esfuerzos, distintas reparticiones, que eso es lo que he expresado en un artículo de la ley, dándole al Ministerio de Vivienda un rol muy articulador de todo eso. Esto lo habíamos hablado también, o sea, porque si no, oye, mira acá, Luiliana, en Cerrillo nos demoramos 30 años y estamos recién construyendo y todavía no termina. En La Platina llevamos 25 años. O sea, estos macroproyectos que deberían ser particularmente expeditos, hay un conjunto de barreras que en parte tiene que ver con que este ministerio no tiene suficientes facultades, que ahora se va a requerir para hartas cosas la alianza con los gobiernos, con los gobernadores, o sea, porque eso le debería reforzar las facultades para intervenir en procesos. Como hoy día estamos con una urgencia porque son demasiadas las familias sin vivienda, todos estos temas adquieren otra importancia. Esto, mira, más que de izquierda a derecha, es un problema de tener una perspectiva de solución para un problema de esta envergadura. Lo que hizo Elwin, en el gobierno de Elwin, lo que se hizo, echémosle para adelante con todo lo que se pueda, se construyeron 700.000 viviendas. Fue una cantidad espectacular, pero de un bajo estándar, en condiciones, pero eso fue ahí, y fue la frialdad de la época. Hoy día se requiere soluciones con otro estándar de integración, otro estándar de las viviendas, concentrado donde está la demanda, ministro, porque aquí tiene que distribuirse de acuerdo a donde está el problema también, no solo de acuerdo a dónde están las posibilidades. Como tenemos en el ministerio un modelo semimercado que se responde a la demanda de los comités, no a las necesidades más urgentes. Entonces, demanda a los comités y disponibilidad de tierra más que lo otro. Bueno, esa es mi reflexión como la controversia. Yo creo que el presupuesto tenemos dos posibilidades. Una, a la espera de que ustedes conversen con el Ministerio de Hacienda, lo mandamos a la Comisión Mixta de Presupuesto y esperamos que lleguen algunas indicaciones que ayuden a resolver este problema, que es una alternativa. La otra es que
que tratemos de darle una solución ahora. Creo que sería bien importante conocer qué ha pensado el Ministerio sobre este tema que salió en la sesión anterior y ha salido de distintos lados. Eso, perdona que me haya alargado, senadora Ensperger. Gracias, presidente. A ver, yo tengo algunas también reflexiones o de acuerdo a lo que usted ha señalado. Primero, yo comparto el tema de a lo mejor hacer que se haga un programa a 4 años, ¿no es cierto? Porque es imposible que esto tenga una solución con el nivel que existe de déficit habitacional y tomas en campamento para un presupuesto. O sea, eso es imposible, así exista la voluntad de todo el mundo. En Tarapacá algo se hizo de eso, ¿no es cierto?, en el plan Tarapacá, en que se dio cuenta que uno de los principales problemas de la región era el déficit habitacional. Y a comienzo de este gobierno, cuando se elaboró el plan Tarapacá, en el plan Tarapacá del gobierno regional, se hizo un programa no a 4, a 8 años. A 8 años porque era un déficit mayor que era imposible superarlo en 4 años. Y ha ido cumpliéndose. La pandemia y el estallido lo retrasaron un poco, pero yo diría que se está retomando y por lo menos el programa de 4 años, yo creo que en un 90%, un 85-90% se va a alcanzar a cumplir ahora. Lo que no significa que haya una solución permanente, porque queda mucho por delante todavía. Respecto de los terrenos, yo ahí tengo 2 dudas. Yo sé que el ministro estaba viendo una especie de programa para dejar terrenos disponibles para los próximos 4 años. Y en mi región al menos, más que contar con terrenos, son las ubicaciones de los terrenos, ¿no es cierto?, que las zonas urbanas, los planos reguladores están muy atrasados. Y las zonas urbanas han quedado muy chicas y, por lo tanto, no ha habido una expansión de esas zonas urbanas porque los planos reguladores no están ajustados a la realidad actual. Esto pasa tanto en Iquique, que la zona urbana es chiquitita y hoy día se ha extendido la construcción a mucho más allá de eso y no se logra avanzar con el plan regulador. Sobre todo porque, independiente que el actual alcalde lleva 8 años, pero no ha logrado avanzar. Uno de repente en otras comunas, ¿no es cierto?, pasa porque al 4 años hay cambio de alcalde y el nuevo alcalde quiere revisar el plan regulador y parte de nuevo, y ese procedimiento, ese proceso para llegar a aprobar un plan regulador es extremadamente largo y burocrático. Por lo tanto, nos pasa a nosotros con el PRI de la región de Tarapacá. El PRI se hizo el año 2010, cuando yo era intendenta, pero ya venía del gobierno anterior. Nosotros terminamos entregándolo. Todavía el día de hoy no se aprueba, y ese PRI que va a ir a entrar ahora, que está en la Contraloría, o sea, refleja una situación absolutamente distinta de la región y del borde costero de cuando se elaboró. Entonces, cuando salga tomado razón por la región, por la Contraloría, no sé si vaya a servir de mucho, va a haber que entrar de nuevo a modificarlo. Entonces, los procedimientos a los instrumentos territoriales es extremadamente burocrático. Cuando logran aprobarse ya no reflejan la situación de cuando se hizo, y ahí también hay un gran problema. Y en los terrenos fuera de las zonas urbanas, por lo menos en mi región, lo que más atrasan los proyectos, más que el traspaso de terrenos, que eso ya se ha avanzado, antes había otro criterio que había que venderlo, pero hoy día ya se traspasan gratuitamente por bienes nacionales, lo que encarece gravemente los proyectos y los demora son las disponibilidades de los servicios básicos, principalmente, ¿no es cierto?, de agua potable, porque la sanitaria no tienen disponibilidad en esos terrenos y hay que hacer muchas cuestiones, y eso encarece demasiado el proyecto y, por lo tanto, muchas veces se tiene que pagar también con ese subsidio y hace que el subsidio para la construcción sea muy menor. Los préstamos, yo le decía hace un rato que no lograba entender el concepto, ahora ya me queda más claro, pero yo no creo que haya que acabar con ellos. Probablemente en regiones como Santiago, Valparaíso, Concepción, en que hay gran cantidad de empresas constructoras, no sé, tal vez hay que ponerle alguna restricción o establecer un procedimiento. Pero en regiones como la mía, y yo diría en toda la zona extrema, en que uno de los graves problemas también para solucionar estos problemas es el déficit de empresas constructoras, y las que hay son regionales o chiquititas, y no hay un interés de grandes constructoras de ir para allá.
si tú les quitas los préstamos, o sea, las 2 o 3 que tengo hoy día en la región van a quebrar, ¿no es cierto? Porque efectivamente, además, los serbios se demoran mucho en pagar. Y no lo digo a nivel nacional, generalmente a nivel nacional autorizan bastante rápido y es bastante eficiente los pagos. Pero no sé qué pasa en la región, o particularmente en la mía, que el Ministerio sabe que tanto en la Seremía como en el serbio regional hay un problema, estamos catalogados lamentablemente como uno de los menos eficientes y eso también, no de ahora, de esto viene arrastrado de muchos años y eso refleja también los problemas que tenemos en esta materia. El tema de la migración, presidente, clandestina, yo ahí tengo, usted sabe, tenemos bastantes diferencias. A mí me pasa con eso que, a ver, los migrantes regulares tienen la norma establecida y postulan igual que si fuera un connacional. Con lo clandestino, claro, hay que hacer esta ayuda humanitaria, pero mi problema particularmente es que en muchas normas y en distintos ministerios se está prefiriendo o priorizando darle solución a los migrantes clandestinos por sobre los connacionales y los migrantes regulares. Y eso para mí es inaceptable. Yo entiendo que hay que tratarlos humanitariamente, eso no tengo ningún problema. Comparto que deben haber estos campamentos de tránsito para entregarles ahí la ayuda humanitaria en espera de resolver su situación migratoria, que para mí es o hay reunificación familiar o deben ser expulsados. No voy a ser jamás partidaria de que se regularice al migrante clandestino porque eso es un incentivo a que eso siga ocurriendo y con todas las grandes necesidades que tenemos en nuestro país, no podemos seguir incentivando a que venga más gente que no somos capaces de resolverle sus problemas, ni siquiera tenemos los recursos, no porque no seamos incapaces, sino porque no tenemos los recursos suficientes para solucionar los problemas de los propios connacionales y migrantes regulares. ¿Para qué queremos que venga más gente? ¿Para que estén en las calles como pasa hoy día en Iquique? O sea, eso ya es falta de humanidad. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa es eso, la falta de priorización en todos estos proyectos para los connacionales y migrantes regulares por sobre los clandestinos. Y también hoy día, y lo he dicho otras veces, ¿cómo con este gran déficit buscar una solución? Algo el presidente decía, probablemente tampoco vaya a estar tan de acuerdo conmigo, pero yo creo que hoy día al migrante, incluso al migrante regular, que es muy difícil para no faltar a la igualdad ante la ley o ser arbitrario, pero mi región pasaba mucho en que, por ejemplo, un matrimonio con 4 hijos regular que vivía, pero vienen muchos sobre todo de Perú y de Bolivia, eso era en ese tiempo, hoy día más con colombianos y venezolanos, pero estando regular iban por separado, la mujer con 2 hijos, el hombre con 2 hijos, postulan a un proyecto, su registro social de hogares, que lo hacen separadamente, porque en Chile no tenemos cómo saber que tienen un vínculo matrimonial, que son hijos de ambos, postulan a 2, tienen una priorización, obtienen el subsidio, antes no obtienen 1, obtienen 2, uno cada uno, en uno arriendan, en el otro vive la familia completa. Ellos, sobre todo, una parte importante de ellos, están aquí 2 o 3 años para juntar dinero, para mejorar su calidad de vida, para ayudar a su familia en el país de origen, y luego de eso venden los 2 subsidios y se regresan a su país. Entonces tampoco hay como un ánimo de residir permanentemente en Chile. Y al final pierdes 2 subsidios que se venden y estas personas se van y no vuelven. Entonces ahí, no sé cómo no hacerlo arbitrario, pero a lo mejor mientras no exista ese ánimo de residir permanentemente en Chile, que no sé cómo se prueba, cómo se hace, tampoco es difícil, pero yo siempre había dicho a lo mejor empezar para los migrantes con un subsidio de arriendo, porque tú le tienes que dar ayuda en el tema vivienda, por cierto que sí, sobre todo si es regular. Pero ¿cómo asegurarte a no perder los recursos? Es un gran tema que no tengo solución para eso. Y finalmente creo que se debiera de alguna manera actualizar la ley que rige al ministerio. Es extremadamente rígida y no da la norma muchas veces para solucionar los problemas actuales. En la región lo hemos visto repetidas veces y lo hemos conversado mucho también con el ministro y con el subsecretario.
no tienes la norma para solucionar problemas actuales. En el terremoto, por ejemplo, y con los aluviones y los grandes problemas que ha habido en la región, ahora con los socavones, que son situaciones puntuales, no tienes cómo hacerlo. Hay todavía del terremoto de 2014 en mi región, hay muchas viviendas, y pasa lo mismo en socavones, ¿no es cierto?, que no se han podido hacer efectivos los subsidios. ¿Por qué? El típico caso de las viviendas trenes, ¿no es cierto? Una vivienda tiene decreto de demolición, tiene el subsidio otorgado, pero la vivienda al lado, que está pareja, no tiene nada porque no le pasó nada. Pero ese subsidio no se ha podido construir porque para hacerlo tienes que estar abajo la de al lado. Pero la de al lado, como no le pasó nada, no hay cómo solucionar ese problema y ahí están todas sin solución. Con subsidio muchos años, pero sin que se pueda construir porque el Ministerio no tiene cómo ayudar a la vivienda al lado que no sufrió ningún problema. Lo mismo ha pasado con socavones, que una por medio tiene, en fin. Entonces, de alguna manera también yo creo que hay que flexibilizar o entregarle facultades al Ministerio, como usted algo decía, para ir adecuando la normativa a problemas puntuales. Nos pasa mucho con el tema socavones, nos pasa mucho Alto Hospicio, presidente Alto Hospicio, que donde está radicado el problema socavones, que es realmente terrible. Yo creo que porque Dios es grande no se ha muerto nadie hasta ahora. Pero yo le diría que, sin temor a equivocarme, un 80% de las viviendas no están regularizadas. ¿Por qué? Porque son todas antiguas y que tú le das solo la caseta sanitaria y que era normal que la gente fuera ampliándose para poder vivir mejor. Y lo hizo así, lo hizo a través de una autoconstrucción o qué sé yo, y no tienen posibilidad de regularizarse. Entonces, al no estar regularizada tampoco, en el tema de los socavones, al menos que es uno de los grandes programas que tenemos allá y que ha avanzado más lento por este tipo de problemas de lo que quisiéramos, uno de los graves problemas también es la falta de regularización en comunas como Alto Hospicio, que me imagino debe repetirse en otras comunas más vulnerables. Yo, presidente, creo que deberíamos avanzar. Probablemente escuchar al ministro. Igual yo votaría esto buscando la solución y dejando pendiente probablemente alguno como la ampliación de los DS49 que queremos ampliar, pero también avanzar, porque yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante también acá, independiente de que todos estamos conscientes de los graves problemas a nivel nacional que esto existe. No se va a solucionar en este presupuesto. Comparto con usted que sería bueno un programa a 4 años o al menos un compromiso de que eso se elaborara y un compromiso también de ver si podemos ampliar en algo la posibilidad de poder construir el próximo año un poco más que 25.000 subsidios en el Fondo Solidario. Eso, presidente. Gracias, senadora. Antes de dar la palabra al ministro, quiero informarle a la senadora Isabel Allende y al diputado Marcelo Díaz. Empezamos esta sesión tratando de establecer cuál es la controversia que tenemos respecto porque no hay más que discutir cada programa del conjunto, que hay un problema. Coincidimos todos los que aquí hablamos de que hay un tema que el presupuesto no responde en la envergadura que se requiere dado el déficit que tenemos, y esto es diferenciado por regiones y hay distintos factores que influyen. Eso coincidimos como el problema. Las soluciones, que han salido distintas ideas que se han estado discutiendo desde antes, se han estado trabajando desde antes, entonces sería bueno ahora oír al ministro. Aquí la senadora acaba de decir de que el problema de facultad de este ministerio, usted sabe que este es un ministerio totalmente excepcional, es el único ministerio que legisla, y esto viene desde 1985, que produje, la Contraloría le acepta leyes como decretos, porque es una cuestión que se instaló y lo hemos tolerado durante todos estos años, se ha discutido mucho. No, quiero decir que tiene un margen de flexibilidad mayor que otro, lo que pasa es que supone un decreto y lo otro, el plan regulador, ministro, nosotros, usted sabe, tuvimos un seminario al cual usted no participó, le recuerdo nuevamente. Antes de fijar la fecha, consulte con la disponibilidad de los ministros. No, es que ahí como que queda claro que estamos con todas las ciudades de este país, que alrededor de la parte urbana hay una parte no regularizada, que es casi equivalente a las ciudades. Lo que usted acaba de decir, eso es lo mismo que dijo el senador Sandoval a propósito de Coyhaique. O sea, hay un problema y ahí estamos tratando, y le pedimos ayuda al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para revitalizar el concepto de extensión urbana, que le da ciertas facultades a la autoridad distinta sin ser todavía plan regulador, entiende, que genera un espacio intermedio que antes lo existió y en algún momento se disminuyó. Bueno,
Ministro, le ofrezco la palabra. El ánimo nuestro, usted entiende, no es ver solamente el proyecto glosa tanto, sino que tratar de resolver el problema que coincidimos todos de que hay que avanzar en resolverlo desde ya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los señores parlamentarios. Sí, creo que en parte tuvimos la oportunidad de conversar hace algunos días en torno a los temas que han sido planteados el día de hoy, pero para enfocarnos en dónde está trabada la litis, como dice mi jefe, como dice el presidente, creo que es bueno intentar buscar ahí caminos para poder avanzar en la votación, espero yo, de esta partida, de manera de luego poder presentarlas en ambas cámaras. Temas genéricos que fueron planteados los voy a mencionar en orden cronológico. Saludar, por supuesto, a nuestro equipo MIMBU, que está ahí con sus jefes de división en nuestro salón en el Ministerio. Ahí están todos saludando bien. Se ven muy bien todos. Por supuesto, a nuestro subsecretario y nuevamente saludar a todos ustedes. En el tema Tomás que planteaba la senadora Evans-Berger, es un tema en el que nosotros desarrollamos un nuevo proyecto que está actualmente en ejecución, en plena ejecución. Esto no es algo, como decíamos la vez anterior, que esté pensado para el próximo año, para el próximo gobierno. Nosotros ya estamos triplicando las soluciones habitacionales en materia de campamento en Chile. Esto es algo que trabajamos durante mucho tiempo, le dedicamos muchas horas junto al subsecretario y los equipos que nos están acompañando. Y de 65 soluciones al año pasamos a cerca de 200. Y eso lo vamos a tener muy avanzado y esperamos terminado al mes de diciembre del presente año, y esta es una política pública que debe continuar. Muchos temas en muchos ministerios mueren con los ciclos de gobierno y esto no puede morir. Este desafío 100+100 debe continuar. Tenemos un presupuesto de casi el doble para el 2022 del que tenemos el 2021 en materia de campamentos, lo que es muy bueno. Y esto ha permitido generar mucha esperanza y bajar la ansiedad en quienes están viviendo en tomas y campamentos, número cercano a 1000 en Chile. Entonces, respecto a eso, y ahí lo que plantea la senadora es fundamental. Nosotros trabajamos cronológicamente primero, con las personas que postulan individualmente a los programas oficialmente a través de los canales del Ministerio y a quienes constituyen comités de vivienda. Pero seríamos un mal Ministerio de Vivienda si para nosotros fueran invisibles las personas que están en toma y campamento. Esa es la realidad, por lo menos así lo vemos nosotros. Entonces, trabajamos también con ellos, pero obviamente destinamos primero el tiempo a trabajar con las personas que se han constituido en comité o que postulan formalmente a los programas del Ministerio. Y entregamos soluciones también a quienes están viviendo en asentamientos precarios bajo la lógica de este programa. El fenómeno de la migración lo estamos atendiendo con modificaciones concretas a nuestra normativa, por ejemplo, modificaciones en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para establecer condiciones mínimas de los lugares en los que permitimos se destinen recursos para los arriendos. Esa es una de 50 medidas que hay que tomar y que obviamente deben hacerse cargo del fenómeno migratorio. Siempre se ha dicho, y a veces se sostiene y se empiezan a instalar como verdades que no son ciertas, digamos, de que los migrantes que llegan a Chile reciben beneficios antes de las personas que están viviendo en Chile. No es que lo haya dicho ninguno de ustedes, y ahí no hay ninguna discriminación por parte del Ministerio. No hay ninguna discriminación. Persona que tiene su situación legal vigente en Chile puede postular de forma normal a los programas del Ministerio. Sin embargo, durante los últimos años, la cifra de postulantes chilenos es superior al 95% y de asignación de los subsidios que tiene el Ministerio. Eso probablemente va a ir cambiando porque el fenómeno migratorio va a provocar un cambio en eso también. Y eso va a ir ocurriendo paulatinamente, creemos nosotros. Algunos temas que se mencionaban también, bueno, en realidades regionales. Nosotros estamos atendiendo a través de planes específicos, y ahí el subsecretario trabajaba en el tema más que yo, lo que ha ocurrido en materia de asentamientos precarios en la región. Eso explica el aumento de los presupuestos y las bajas, digamos, en algunos presupuestos con el propósito de ir teniendo asignaciones pertinentes, en definitiva, que se hagan cargo de la realidad en cada una de las materias, donde en cada región es más importante. Para nosotros es fundamental el tema de la integración social. De verdad creemos profundamente que esto ayuda mucho y estamos mejorando los sistemas que tenemos, los programas que tenemos, para que esto sea permanente en el tiempo, para que no únicamente se le mejore la calidad de vida a una familia durante un determinado periodo de años, sino que sea algo permanente y que vaya permeando los sectores, tanto aquellos que queremos regenerar, trayendo mejores servicios públicos o trayendo los servicios públicos, regenerando también a las áreas donde se encuentran actualmente emplazadas las familias, como llevando a familias vulnerables a sectores donde pueden encontrar mejores oportunidades y mejor calidad de vida en todas las materias que ustedes conocen mejor que yo. El convenio en materia de suelos
tema que hemos conversado durante años con el senador Monte en diferentes comisiones y con prácticamente todos ustedes. Tenemos un convenio vigente con el Ministerio de Bienes Nacionales. El año pasado ya nos permitió adquirir 250 hectáreas, 120 terrenos. Este año estamos haciendo lo propio. Mientras más suelo tenemos, mejor podemos planificar. Y esta es una palabra a la que yo no le tengo ningún miedo, digamos, porque creo que es bueno planificar cuando uno piensa en el territorio. Cada cierto tiempo se ponen de moda, como decíamos tiempo atrás, algunos conceptos. Hoy día está de moda el territorio y en buena hora. Porque el nuestro es un ministerio que tiene que trabajar con el territorio, principalmente en las ciudades, principalmente en materia de construcción de viviendas, pero no únicamente. Muchos sostienen que el ministerio está con su nombre invertido, que debería ser urbanismo y vivienda. Hay algo ahí interesante porque obviamente que la planificación territorial comienza más allá de la construcción de las viviendas, incluso es cronológicamente anterior. Pero mientras más suelos tenemos, mejor podemos planificar, no solamente pensando en el siguiente proyecto, sino que a mediano y largo plazo también. Se compra más barato cuando pensamos en la posibilidad de adquirir suelo para el día de mañana poder cambiar norma, o para el día de mañana construir un proyecto a mediano o largo plazo. Eso es muy eficiente hacerlo. Y gracias al convenio que tenemos con Bienes Nacionales, que esperamos continúe en el próximo gobierno, las soluciones disminuyen mucho en tiempo. La principal demanda de la ciudadanía, cuando uno conversa con los dirigentes, y yo sé que todos ustedes lo hacen, es: esto demora demasiado tiempo. Yo llevo 10 años esperando, ha muerto gente en mi comité y esto no puede seguir ocurriendo. Y gracias a la política de banco de suelo, gracias a lo que está ocurriendo, que ha mencionado el senador y que ha trabajado principalmente con el subsecretario, para poder tener luego en votación el proyecto de integración y de este plan de emergencia, vamos a poder reducir significativamente los tiempos de espera en procedimientos del Ministerio. Por ejemplo, aplicación del artículo 50, exigiendo menos requisitos, adecuándolos al tamaño del proyecto, aplicándolo no únicamente a terrenos que sean de Celservio, sino que de otras entidades del Estado también, no exigiendo un proyecto terminado para poder modificar la norma, sino que teniendo un anteproyecto. O sea, es verdaderamente un antes y un después, los dirigentes lo entienden bien, y es por eso que asocio lo que está ocurriendo en esta comisión con lo que está ocurriendo en la Comisión de Vivienda también, y yo sé que todos, presidente, esperamos tenerlo en votación prontamente. Respecto a los temas más críticos, bueno, intenté abordar lo que se mencionaba respecto a las tomas. Tuvimos una muy buena reunión. Sí, perdón, estoy molestando a... Es verdad. Lo van a ir a retar. Tuvimos una muy buena reunión con la senadora Allende respecto de la realidad de Valparaíso. Ofrecemos también esa reunión, por supuesto, a quienes quieran tenerla respecto de su realidad regional. Y en el tema de del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ahí hago un último doble clic, como decía el ministro Blumel, un zoom respecto a este tema, porque, bueno, el año pasado cuando discutimos el presupuesto teníamos una cifra inicial cercana a las 23.000 unidades en el DS49. Hoy día estamos presentando 25.000, un poco más. El año pasado dijimos que era el presupuesto más ambicioso y más grande de la historia. Este año en materia operacional está creciendo cerca de un 8%. Y obviamente que entiendo la preocupación, porque la vivimos todos los días, y ustedes también, pero nosotros todos los días, porque todos los días tenemos reuniones y personas que van al Ministerio a solicitarnos más soluciones. Ya tenemos una buena noticia, y ahí no sé si voy a dejar con taquicardia a los jefes de división, pero creo que fuera anunciarla en esta instancia. Vamos a tener un llamado individual final este año en el DS49. Logramos tener un acuerdo con DIPRES y Hacienda para una cantidad importante, y eso permite satisfacer la demanda individual más allá de la formación de los comités de vivienda, que es muy importante. Eso lo vamos a hacer. ¿Y por qué se produjo eso? Se produjo porque en la medida en que va avanzando el año, uno va comprendiendo dónde van habiendo más necesidades, en qué regiones, en qué programas, y ahí hemos tenido mucho apoyo de Hacienda y DIPRES. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es una manera, presidente, de poder ir solucionando durante el año, más allá de lo que se apruebe en la ley de presupuesto, lo que va ocurriendo. Este año se lograron, y ahí el subsecretario hizo un trabajo brillante, 12.000 unidades adicionales en el 49, estamos añadiendo este llamado individual con 5.000 adicionales, entonces estamos llegando a una cifra cercana a 40.000, partiendo en 23.000, este año estamos partiendo en 25.000. De todas maneras va a ser necesario ir teniendo conversaciones con Hacienda y DIPRES durante el año, y la verdad es que si uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos años, siempre nos ha ido bien, porque se ha comprendido de que producto de la vulnerabilidad, de la pandemia, de lo que está ocurriendo en Chile hoy día, de que modificamos nuestro sistema. Hoy día la cantidad de personas que postula a través de la página web del Ministerio ha superado con creces las postulaciones que teníamos cuando había que hacerlo de forma presencial.
Entonces, obviamente que hay más demanda, es más fácil postular, estamos evitando las aglomeraciones, cuidando la vida y la salud de las personas, y eso ha implicado que también nos demos cuenta de que eventualmente hay que aumentar la cantidad de subsidios también. Termino diciendo, presidente, que entendemos que aquí se requiere un plan de emergencia, concordamos en esa idea, creo que está avanzando bien el proyecto de integración, creo que este es un presupuesto bueno, y en materia de soluciones habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para la población más vulnerable, este es un número adecuado, pero inicial. Y ahí el mensaje también a nuestros queridos amigos de Hacienda y DIPRES, porque gracias al apoyo que hemos tenido en lo que se ha solicitado durante el presente año, hemos logrado cifras adicionales. Y yo creo que ese es un mecanismo que debe continuar y que yo creo que existe disposición del Ministerio de Hacienda para comprender que se puede ir adicionando unidades para el programa en la medida en que va siendo necesario, y estoy seguro que durante el 2022 va a ser necesario, y vamos a lograr también esas cifras, el futuro gobierno, quien esté sentado en esta silla a partir del 12 de marzo, para seguir entregando soluciones principalmente del DS49, y con esto sí que termino, porque obviamente que además nos permite disminuir la presión de las personas que no pueden seguir pagando un arriendo o que no encuentran una solución habitacional y que terminan en un asentamiento precario. Por eso es bueno también potenciar el programa de arriendo, lo conversábamos con la senadora, como complemento al programa de entrega de viviendas en propiedad, y esto es algo que vamos a seguir haciendo. Respecto a los préstamos, para que no se me quede ese tema, ahora sí que es lo último, y probablemente si el subsecretario también tiene algo que agregar, si ustedes lo autorizan, creo que sería interesante oírlo. Casi el 70% de los préstamos va al DS49, en el DS19 únicamente se entregan cuando ya se empezó el trabajo, cuando se iniciaron las obras. Entonces, si bien el sistema de préstamos no está diseñado para que eventualmente se produzca especulación y se compren suelos, ¿no es cierto?, con esos dineros, como se ha relatado, podría existir un espacio para que eso en la práctica ocurriera, y estamos totalmente disponibles para mejorar nuestros sistemas de fiscalización de manera de que tengamos un control más directo, que hoy día existe. Hoy día nosotros no entregamos una cifra sin tener noción en qué se va a ocupar y cuándo, y no renovamos otra vez el segundo pago, el tercer pago, en la medida en que no haya cumplimiento estricto de lo que se ha propuesto con esos dineros. Pero se puede mejorar los mecanismos de fiscalización y estamos totalmente disponibles para hacerlo, presidente. Ese es un tema que estamos totalmente disponibles a estudiar. Yo creo que es muy interesante y hay conversaciones que se han tenido con Hacienda de provocar modificaciones en ese sistema. Yo manifiesto mi voluntad personal de abrirnos también a que eso ocurra y obviamente que creo que va a ser algo más permanente en el tiempo y posterior a la discusión del presupuesto que estamos teniendo hoy día. Gracias, presidente. Y, ministro, muchísimas gracias. Solo para complementar algunas cosas, el que el ministro lo fue explicando cada punto muy bien. Volver a resaltar que estamos en promedio, ¿no?, construyendo más o menos la mitad de soluciones a las familias más vulnerables en Chile que si uno lo compara a 15 años atrás. En mejor estándar, viviendas más grandes, mejor ubicadas, lo cual habla muy bien, pero es parte del diagnóstico de que por qué ha ido aumentando las necesidades en nuestro país. Yo creo que es bueno reconocerlo y entiendo que este es un muy buen espacio para ponerlo de esa manera. Si quieren, para reforzar algo que hemos hecho, en el último año y medio la verdad que estoy mejorando mucho, pero cuando uno lo analiza 15 años, las cosas no se resuelven en un año. Entonces, por eso, como lo plantea muy bien el presidente y lo hemos hablado en la Comisión de Vivienda, se requiere un plan que en un periodo más largo, ¿cierto? O sea, que no solo sea este último año y medio, con todo el esfuerzo, y lo agradecemos mucho a Hacienda y el apoyo de todos ustedes, lo plantea el ministro. Imagínense, en el Fondo Solidario de Vivienda estamos llegando casi a 40.000 soluciones, que una cifra histórica, pero no puede ser solo un año, ¿cierto? Junto con eso, y lo hemos ido recogiendo, tenemos que destrabar mucho más rápido los proyectos de vivienda, ¿cierto? Los tiempos. Cuando uno tiene que trabajar, esto no es para apuntar con el dedo, pero entre DOH, Consejo de Monumentos, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y eso claramente, cuando un proyecto de la cartera, con las urgencias habitacionales que hay, cuando llega a cualquier entidad pública, tiene que ser prioritario. No puede ser la carpeta que llega abajo. Y eso creo que hay harto consenso que tenga que ser así. El ministro lo explicaba muy bien. Los cambios de uso de suelo, que también están dentro del paquete de la ley de integración. Hoy día sí volver a resaltar, estamos construyendo en este momento 129.000 viviendas en nuestro país. O sea, la cartera vuelve a nuestro juicio a tener probablemente una de las épocas más prolíferas de la historia de la cartera. No es para sacar, por favor, ningún triunfalismo, sino lo que queremos decir.
129.000, senadora, en este momento, en construcción, con ladrillo, si uno le dice diputado con ladrillo. Sí, claro. Claro, y ahora lo que queremos poner aquí a la mesa es que el que parte, y lo hemos escuchado mucho de los distintos candidatos, ¿no? que se plantea el tratar de retomar un volumen grande. Estas carteras tienen inercias tan fuertes que lo que nosotros necesitábamos era entregar la posta, sea quien sea, dejarla muy arriba. Y creemos que estamos dejando la posta bien arriba, lo cual es muy bueno, porque un plan por números infinitos, si es que no están las capacidades, también se nos desarma. Eso sí creo que... Pero también de que hay 51.175 personas que tienen el subsidio y no pueden acceder a la vivienda. Y ya llevan varios años con el subsidio en sus manos y no pueden acceder. Sí, eso por supuesto, senador, no es en años, también algunos en meses, pero ese guante también hay que recogerlo. Es decir, muchos que ya tienen el subsidio y que estamos haciendo todo el esfuerzo para que partan lo antes posible. Otra cosa que creo que son datos interesantes de compartir, lo plantea la senadora Bensperger, el tema del flujo migratorio, ¿cierto? Que lo observamos tal vez muy a la distancia como latinoamericano en Europa y hoy día lo tenemos en nuestras mismas realidades latinoamericanas. Dos datos para compartirles que es bien interesante, ¿eh? El catastro de campamentos de nuestra cartera 2011 y 2018. En el año 2011, 1 de 100 jefas de hogares eran extranjeros. En el año 2018, no 2021, imagínense, 30 de 100, es decir, a nivel nacional, ni siquiera lo estoy focalizando, que los senadores lo conocen muy bien en su región. Otro dato que es bien interesante, acabamos de terminar un estudio transitorio, o parcial, si quieren verlo, con la Universidad Católica, de 2.900 familias en campamentos nuevos, en zonas acá ya más centrales, Valparaíso, como región, y la región metropolitana. Y los datos, la verdad, que son bien impresionantes, ¿ah? El 60% de los jefes de hogar pasan a ser son migrantes, cuando la CACEN hoy día es solo el 6% de los hogares a nivel nacional son migrantes. Es decir, hay un fenómeno clarísimo, ¿no? Y tenemos que ver cómo atenderlo. Tenemos herramientas para, y el ministro también lo explicaba muy bien, para poder atender a las familias migrantes, pero los programas de propiedad solo para aquellas familias migrantes quienes ya tengan los documentos de residencia definitiva, y los apoyos de arriendo son para quienes ya estén regularizados y tengan un carnet de identidad. Y creo que esto hay que terminar de afinarlo, obviamente, ¿no? Pero la prioridad sigue estando para la propiedad en los connacionales, obviamente, y quienes, si son migrantes, tengan por lo menos señales que se quieren quedar en tiempo más largo. Yo sé que a cada punto no nos da para mucho. También lo conversé, presidente, con Joan McDonald, a quien también tengo mucho aprecio, la conozco hace muchos años, sabe bastante. Hago un pequeño comentario, que es el programa especiales para los migrantes, experiencias personales. ¿Eh? Me tocó trabajar en otras economías, en el gobierno peruano, me tocó apoyarles durante 2 años, tiempo atrás, en el flujo migratorio de campo ciudad. Y sí. Pero que por eso les quiero comentar que esto fue buen punto. Claro. No, que para que vean los aprendizajes positivos y las cosas que tampoco no funcionaron tan bien. Cuando uno hace esquemas, por ejemplo, de casetas sanitarias, ahí le llamamos, ¿cierto?, los sitios con servicio, ordena las ciudades, las familias, por supuesto, que tienen acceso desde la salubridad a vivir mejor, pero después se campamentizan los territorios. Después es súper difícil el cómo uno vuelve a ordenar la ciudad. Por eso que creemos que hay que seguir con nuestros programas masificándolos, más que teniendo sitios con servicio, para que no crea, presidente, ningún tema más allá de ese comentario. Y si quieren, para ir cerrando algunas cosas que lo hemos ido aprendiendo mucho, el plan Temuco, también hicimos plan Osorno, planes especiales en Tarapacá, en Copiapó, en Antofagasta. Creo que eso también lo hemos ido aprendiendo, cuando el Estado toma roles mucho más proactivos, ¿no? Desde la gestión de suelo, dónde falta terreno, ir a comprarlo. Aparte de lo que explicaba muy bien nuestro ministro del Trabajo con Bienes Nacionales, hemos comprado, de adquirir 130 terrenos en los últimos años y fracciona. O sea, ya hay una gestión que es bien importante desde el Estado de poder... aparte, diputado, por fuera, son compras directas. Por Banco Solo, exacto, diputado. Exacto. Y mi última reflexión para conectarlo, y eso nos ha permitido aumentar muchísimo la capacidad de producción del hábitat, porque si eran los mismos instrumentos, esto iba cada año un poquito más, ¿no? Pero el hacer gestiones de suelo con los planes especiales,
que también lo hemos hablado con la senadora, por ejemplo, más flexibilidad, y ahí lo llevamos como a proyecto para las habilitaciones de los terrenos o mejorar los suelos. En el fondo, con estas dos herramientas de comprar, que el Estado se anticipe y con tener planes especiales a cada territorio, eso nos ha permitido, como lo explicaba muy bien nuestro ministro, solo en este año a tener una capacidad de casi 20.000 soluciones más. Es decir, por eso que creemos que la cartera nuevamente vuelve a tener muchos y buenos instrumentos para que esto ojalá se mantenga o incluso pueda aumentar. Eso creo que también era importante transmitir, presidente. Muy bien, gracias, Marcelo, por favor. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo primero quiero agradecer la presentación, aunque no estuve toda la reunión, pero la que vimos el otro día, y agradecer los datos que entrega el ministro en materia de migración y el impacto en vivienda, porque yo creo que eso también mata muchos fantasmas que son corrosivos, no solamente desde el punto de vista de vivienda, sino que social y culturalmente. Yo creo que es bueno relevar esas cifras. Es como el tema de la delincuencia y la migración. Uno ve las estadísticas de población migrante procesada, formalizada, amputada, detenida, y no tiene nada que ver con el juicio social que se instala. Yo creo que cuando no nos hacemos cargo de eso empezamos a instalar un rasgo xenofóbico bien delicado. Yo creo que los datos que usted entrega, ministro, que se los quisiera pedir ojalá formalmente, que nos pudiera remitir, son muy esclarecedores y me parecen muy importantes, así que los agradezco. Dos cositas bien pequeñas. A propósito de los 57.185, dijiste, subsidios no aplicados. Mire, yo el otro día estuve en el... 171 que andan dando. Sí, hace muchos años yo fui gobernador de la provincia de Elqui y entregábamos subsidios a muchos adultos mayores. Y estuve el viernes por última vez, o el sábado pasado, no sé, en una entrega de subsidios para Serena y Coquimbo, mujeres jóvenes, básicamente. O sea, hay un avance en términos de qué déficit estamos atendiendo. Pero me he encontrado con gente que ha recibido deben ser de esos 57.000, que no tienen cómo aplicarlo, por el valor de la vivienda. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? A lo mejor ya lo dijeron y yo llegué atrasado y estoy preguntando, pero me preocupa eso, ¿no? Gente que da vuelta con el subsidio sin saber qué hacer con él. Y segundo, ¿se ha pensado alguna solución para el tema del impacto en el arriendo y la adquisición de vivienda propia? ¿A qué me refiero? Hay regiones donde el valor de un dividendo es casi el mismo que el valor de un arriendo. O sea, si la persona tuviese el dinero para contraer un crédito, podría comprar y dejar de... Y esto era más factible cuando había acceso al crédito 100%. Y hoy día el crédito está 10-20%. Pero van a tener plata para pagar el pie. Entonces, una por otra. Entonces, yo una vez planteé algo que fue medio demonizado, pero lo vuelvo a plantear aquí medio tímidamente. A lo mejor aquí sí hace falta una suerte de CAE para ese pie que las familias no tienen. Porque yo me he encontrado con muchos casos de gente que paga, insisto, un arriendo que sería prácticamente el mismo valor del dividendo que le correspondería pagar. Lo que no tiene es el pie. Entonces, ¿se ha pensado en alguna solución que además tendría un impacto en la disminución del valor del arriendo y facilitaría que otros también transiten del arriendo a la compra y haría incluso que esos subsidios puedan... Tiene un efecto en cadena. Yo no soy experto en la materia, estoy planteando lo que he visto en el contacto de la gente, pero que a lo mejor ustedes ya lo han visto, pero creo que hay un nudo ahí que hay que desatar. Y la última pregunta. Ayer alguien dijo en la comisión mixta que el déficit oficial de vivienda era 600.000. ¿Cómo? Que el déficit oficial de vivienda en Chile era 600.000. 512. Bueno, perfecto. Y ese es el oficial. ¿Hay una cifra informal del déficit total? Eso, presidente. No sé, el gran problema, hay muchas cifras, depende cómo se calcule, porque además hay que ver el déficit en qué segmento también, porque eso es bien importante, pero yo creo que el segmento más bajo, de menos de 40%, es casi 500.000. Es una hipótesis, podrían ser 400 o 500. El problema es cuando hemos hablado de plan de emergencia, estamos hablando en ese segmento de vivienda, en ese segmento de ingresos. Hay otros segmentos que tienen déficit, algunas regiones sobre todo. Bueno, mire, estamos con un problema, senadora, le ofrezco la palabra. Medio minuto, porque efectivamente tuvimos una muy buena reunión con el ministro y su equipo, así que estoy esperando los informes, eso sí, pero hoy día vence el plazo, así que no hay plazo que no se cumpla, así que deuda que no se vaya, así que estamos en esa. Pero brevemente, no, una muy buena reunión, yo quiero agradecer al equipo, al ministro, en fin, pero complementando nada más que lo que decía el diputado Díaz. Yo comparto, porque lo estamos viendo en la región, en el caso de estas 300 familias que se incendiaron, en fin, una parte
que va a ser, digamos, relocalizado y mientras tanto tienen, digamos, un subsidio para arriendo. No se encuentra. Tenemos el tema del banco de suelo, o sea, la escasez de suelo en la región de Valparaíso, a la cual se agrega, que lo conversamos también, que a veces hay que gastar más por la habilitación del suelo, porque son lugares donde hay o posibilidad de aluviones o de incendios, en fin, por la topografía especial que tienen. Entonces, ahí tenemos un tema. Los arriendos están subiendo. Entonces llega un momento que efectivamente entre lo que se paga por el arriendo o a lo mejor un dividendo es exactamente lo mismo, o incluso en cierta situación a lo mejor hasta podría ser mayor el arriendo, si se piensa el número de personas, lo que significa, en fin. Entonces, creo que hay un tema. Y lo otro que me alegro mucho, no lo hablamos tanto, pero ahora que se lo escuché al ministro en su intervención, es reducir los plazos, porque los comités de vivienda realmente son heroicos. De verdad que son heroicos. O sea, uno se encuentra a veces con comités que llevan 15 años y más, y gente que muere esperando la solución. Entonces yo creo que aquí hay un tema también de eso. Y para no redundar, lo que decía el senador Montes, el presidente, también es cierto. O sea, hay gente que tiene el subsidio en la mano, pero no tiene el proyecto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Eso es lo que me gustaría. Gracias. Pero mire, ministro, usted comprenderá que nosotros, al discutir aquí como parlamentario el presupuesto, quisiéramos que el problema que nos planteamos, que lo planteamos todos, que hay un tema de un déficit fuerte y que el tipo de la envergadura de la respuesta no está a la altura del déficit. Eso no es que no se hayan hecho más casas, eso no es la discusión, que es otra discusión. Entonces, lo que hemos pedido es que se aumenten los recursos para el DS49. Tiene distintas, subiendo techo o reasignando, pero quisiéramos eso. Eso es lo que aquí se ha planteado. Yo agrego a esto la necesidad de perfilar ciertos programas nuevos, ministro. O sea, no puede, dada la envergadura de esto, no es solo inercia. Hemos dicho a los municipios hay que darle una oportunidad de tener proyectos para políticas sociales. Y eso hay terrenos para eso. La mayor parte, alguien me dijo que habían estudiado los municipios, la cantidad de terrenos que tienen los municipios para esto es más de la que se supone. Hay también un tema de tener una política migratoria que no es homogénea en el país. Aquí falta un programa. Yo no digo que aquí quede explicitado, sino que dejar un espacio para que eso pueda desarrollarse. A mí lo que está diciendo el subsecretario, aquí hay un problema, los migrantes son migrantes, esto es más parecido, y en eso me parece muy interesante la reflexión de la Joan McDonald, es más parecido a la migración urbano-rural que otra. O sea, estamos viendo un fenómeno que ya vivimos, estamos repitiéndolo, y estamos respondiendo con instrumentos que son propios de otro momento. Entonces, la necesidad de rediseñar, porque hay distintos momentos. Cuando recién llega se ha hablado de albergue, ¿no es cierto? Lo que usted llega para ver para dónde van. Pero después se van constituyendo en ciudades y hay distintas alternativas. Hasta el alquiler que hubo en otra época, el alquiler colectivo, ¿no es cierto? De unos espacios colectivos que también existieron, eso, si no estamos hablando de cosas nuevas. Entonces, repensar eso. Yo no quiero anticipar. En ese sentido, Orrego me contaba lo que están haciendo los haitianos en el Cerro de Renca, que los pilló metiendo autoconstrucción en el Cerro de Renca, porque tiene una cultura de autoconstrucción y van al tiro y empiezan a... Bueno, podemos regularlo, orientarlo en ese caso. Yo creo que esto hay que ubicarlo, ministro, en el debate más global. Esto tiene que ver con el cuarto retiro y todo esto. O sea, a mí me ha tocado que ya en poco tiempo más van a venir los comités de vivienda del sur de Ñuñoa, que están muy frustrados y están años que no logran nada, y van a decirme, entrégueme el Estadio Nacional en esa parte donde hay unas canchas que casi no se usan, a eso vamos. Si no encontramos una línea de solución que ofrezca un horizonte. Yo pensaba en 4 años, pero podría ser más, pero 4 años por lo menos para dar un horizonte. Ministro, ustedes habían quedado preparar indicaciones, entonces no sé qué están pensando respecto a varios de los temas que han salido, si tienen algunas indicaciones que van a presentar, o están pensando para el futuro del debate en la comisión, en las cámaras. ¿Eso están pensando que las indicaciones las van a presentar después? ¿Qué es lo que están pensando en este ministerio? Yo no entiendo. Porque con el subsecretario hemos conversado varias indicaciones. Ustedes tienen la glosa 10, la tenían modificada. O sea, hay un conjunto de cosas que ya van a presentarlo. ¿En qué momento? Esa es mi consulta. Porque para nosotros es difícil aprobar este presupuesto ahora cuando tiene una falla, digamos, o una preocupación, una diferencia más estructural de la envergadura de la respuesta para adelante, o por último de las flexibilidades necesarias para resolverlo, que son arreglos en las glosas. En
Entonces, por eso yo quisiera saber cuál es la situación específica, ministro. ¿Cuándo van a presentar las indicaciones? Esa es la pregunta que iría. Yo creo que, a mi juicio, lo razonable sería que nosotros mandáramos este presupuesto a la mixta, darnos tiempo, unas horas, porque esto es un par de días, para que se presenten las indicaciones. Podemos aprobar Parque Metropolitano, que entiendo que no hay ninguna observación en Parque Metropolitano. En el resto del presupuesto, dejarlo para que esperar las glosas. Simplemente una pequeña observación, presidente, que yo no estoy de acuerdo con entregarle facultades a los municipios para que puedan construir. Yo, por lo menos en mi región hay experiencias bastante malas al respecto, en que se utiliza la necesidad de la gente con otros fines. Yo a eso al menos no estoy abierta por ahora. No creo que sea una buena política. Yo creo que esto tiene que ser concentrado en el ministerio con mayores facultades. No sé, por ahí había un proyecto de unificar el Ministerio de Bienes Nacionales con el de Vivienda. No sé, buscar otra alternativa, pero yo creo que, desde mi punto de vista al menos, creo que sería más perjudicial que beneficioso en entregar facultades o a los gobiernos regionales o a los municipios para construir viviendas. Sí, bueno, yo quiero aclarar, o sea, respecto a los gobiernos regionales están pidiendo a los serbios que pasen a ellos, o sea, no es un tema de construir un proyecto. Y en segundo lugar, y a lo mejor lo más razonable sería ir gradualmente haciéndolo y no de golpe en todo el país, pero lo que yo estoy planteando es otra cosa, o sea, una propuesta de que si un municipio tiene terreno y dice yo presento un proyecto de construir 50 o 100 viviendas en este terreno para efectos que pasan a ser propiedad municipal, para efectos de políticas sociales locales. Si hoy día los municipios, ¿qué es lo que hacen? Están mandando a la gente donde puede ir a vivir. Tienen la cantidad de situaciones difíciles. En muchas tomas llegan las familias producto de que los municipios no tienen, los equipos sociales de los municipios no tienen dónde mandarlo. Esto es un afluente, ¿cierto? No es mucho, y los municipios más grandes. Si 100 municipios empezaran a avanzar en esta dirección, ganaríamos una cantidad de terrenos, ministro, de terrenos que tienen los municipios, se agregarían a esto. Y los que no tienen terreno no pueden presentar esto, ¿no? O sea, son solo aquellos que aportan terreno. Pero en fin, eso es una discusión bien específica, no en el sentido de que reemplacen el rol general, no. Presidente, y hay otro tema que no lo dije cuando vimos bienes nacionales y ahora igual, pero creo que hay un espacio, por lo menos en regiones como la de Tarapacá, que se pudiera ver en conjunto con bienes nacionales. La región de Tarapacá, presidente, en la ciudad de Iquique, los mejores terrenos son casas fiscales o edificios con casas fiscales que están, vuelvo a decir, en los mejores sectores de Iquique. Iquique, particularmente, es una comuna que nació con integración social, diría yo. No hay un sector ABC1, está todo. Tú en cualquier lugar encuentras una casa muy grande y bonita y al lado viviendas sociales que no tendrían por qué ser feas, además también deberían ser bonitas, ¿no es cierto? Pero ya nació con esa integración. Pero yo creo que ahí hay un espacio también que debería revisarse. Generalmente, cuando uno ve el estudio de cómo nacen en zonas extremas este hecho de las viviendas fiscales, ¿no es cierto?, para funcionarios, era como una forma de atraer capital humano, pero que se suponía que estas viviendas se les pasaban por 6 meses, 1 año, el darles el tiempo suficiente para que ellos con tranquilidad pudieran instalarse y buscar. Y eso no cumplió con esa finalidad y se fueron quedando. Los funcionarios públicos pagan o les descuentan un arriendo de cerca de 50.000 pesos por buenas casas. Los edificios están muy deteriorados, ellos no los cuidan. No sé, ahí hay algo que hacer, de verdad, porque son grandes terrenos. ¿Ah? No son buenos vecinos porque se creen funcionarios públicos y con... Exactamente. Yo debo reconocer, cuando me tocó ser intendenta, yo quería quitarles todo eso y hacer una especie casi de permuta, ¿no es cierto? Porque cualquier constructora o el ministerio podría construirte un edificio con incluso más viviendas de las que hoy día tienes, pero un solo edificio radicado en un solo terreno, y tendrías muchos espacios para construir viviendas sociales en
terrenos muy buenos y que habría una real integración social. Pero yo creo que ahí hay mucho espacio perdido, plata perdida, y de alguna manera también hay que regular esto de las viviendas fiscales para funcionarios. La Contraloría a mí me dijo esa vez, no puedo hacerlo porque es un derecho adquirido, pero es un derecho adquirido que beneficia a algunos solamente en desmedro de otros. Y hoy día cuando llegan de verdad o siguen llegando funcionarios de otros lugares para aportar a la región, ya no hay viviendas disponibles porque están ocupadas desde hace 20 o 30 años por estos funcionarios. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio que revisar también, presidente. Pero es más bien vivienda, es vivienda nacional, pero en conjunto con eso. No estoy diciendo quitarle, estoy diciendo cómo lo soluciona. Oiga, una cosa, mire, estamos bien pasados la hora, tenemos un secretario muy riguroso. Entonces, lo que yo sugiero es que demos por aprobado Parque Metropolitano, que el resto lo llevamos a mixta para tener algo aprobado, y que esperemos las indicaciones del Ejecutivo, señor ministro. Una conversión con las indicaciones de ustedes, digamos, del Ministerio en conjunto con el presupuesto, a partir del debate que hemos tenido. O sea, aquí el ánimo no es el ánimo de hacernos cargo de un desafío que nosotros lo podríamos aprobar como si fuera un año normal. Este no es un año normal. El cambio de gobierno, flexibilidad es más, y en segundo lugar hay un problema que nos está superando por todos lados. O sea, el tema, subsecretario, con todas sus cuentas, estamos con un problema que nos está superando, porque basta ver San Antonio. Si es cuestión de ver San Antonio, la situación de San Antonio. Si uno dice, ¿qué pasa acá? O sea, la cantidad de tomas por todos los barrios, por todos lados, pues son tomas chicas, a diferencia de otros lados. Ministro. ¿Podríamos dejar solo pendiente el DS 49, presidente? Y Es que lo que pasa es que es un corte transversal para hacer ajustes, o sea, lo que se ha planteado es disminuir 19, a pesar de que tiene un tercio de 49, y eventualmente de ese 1, pero el Ministerio tiene que ver alternativas, y el ministro ha dicho que en el caso de préstamo está dispuesto a ponerle tasa. Si está dispuesto a tenerle tasa, es otra situación, es un convenio con el Banco del Estado, más que no dijo eso, no dijo que era para este presupuesto, dijo que estaba abierto a estudiar. No, es que ahora que la tasa subió, o sea, el regalo es mayor. Antes era tasa muy baja, entonces por lo tanto sí, no pero tenía. yo le pondría condiciones para su región, no para otras que no hay empresas constructoras. Bueno, yo lamento en el tiempo que era intendente la señora, pero no se resolvió ninguno de los problemas de Iquique. Habría acuerdo entonces porque tenemos que bajar, dejar Parque Metropolitano, dado que no hay diferencia ahí, pero el resto te requiere un cierto ajuste de indicaciones, y por eso hay que esperar las indicaciones, ministro, que ustedes nos pudieran conversar, y tenemos el día de hoy y el día de mañana para estos efectos, porque esto probablemente se va a ver mañana en la tarde. Gracias, presidente. Agradecer todas las menciones. Yo creo que este es un buen presupuesto. Yo no he escuchado que sea un mal presupuesto. No creo que tenga problemas estructurales lo que estamos presentando. Sí hay que garantizar flexibilidad. Y eso lo he escuchado de parte no solamente de usted, sino que de todos los parlamentarios, especialmente el DS 49. Flexibilidad que hemos tenido en el 2021. La hemos tenido. Empezamos con 23.000, terminamos con 40.000. En conversaciones bastante fáciles con Hacienda, que no siempre son fáciles con otros ministerios, porque han comprendido que este es un diagnóstico que existe y lo han solucionado en una conversación conjunta. Encantado de poder trabajar en garantizar aún más esa flexibilidad, pero de todas formas, presidente, creo que satisface las preguntas que se han hecho, los planteamientos que se han tenido. Estamos buscando nuevas alternativas, estamos modificando y modernizando la política habitacional en base al diálogo nacional por la vivienda de la ciudad que tuvimos, que es un ejercicio transversal donde convocamos a la selección de Chile para plantear materias en modernización en temas de vivienda y ciudad. Así que seguimos defendiendo el presupuesto, presidente, entendiendo que se requiere garantizar flexibilidad, especialmente en el 49. Yo quiero explicarle una cosa. Aquí cuando decimos 25.000 cupos, ¿qué significa eso? El grueso del presupuesto estoy viviendo es arrastre, el grueso, y en algunos años ha sido 90 y 95%. El 25 significa que se puede agregar a eso el inicio del proceso con los comités y todo el resto de arrastre. Entonces, si es 25 no más, la cantidad de compromiso con comités o con personas, porque no solo comités, es menor. Entonces, lo que nosotros decimos que eso no puede ser, no puede ser porque tenemos un déficit demasiado grande y necesitamos elevarlo. ¿Cómo se financia eso? Puede ser en parte por el tema del préstamo, en parte puede ser por definir el 19. A lo menos, ministro, resulta que el complemento al 19, que es cerca del 20-30%, no lo pueden definir, no pueden postular los comités. Y no pueden postular los comités porque las inmobiliarias no quieren, porque las utilidades que tienen sobre la parte del DS19, que no es DS49, se les viene abajo y está bien. O sea, a mí no me parece bien. El DS19 fue creado para generar empleo.
y se instaló ahí, quedó instalado como tal. La tasa de empleo por cada vivienda nueva, según me decían, entre 2 y 2,5 empleo año, que es bajísimo. Yo pensaba que la tasa de empleo era bastante mayor, no sé en qué momento se vino abajo. Entonces, yo lo que sugiero, o dejamos todo pendiente para mixta o aprobamos solo Parque Metropolitano, es la propuesta que yo le hago aquí a la comisión. Sí, yo me imagino, pero la senadora no es de consenso. Además, bueno. Sí. O sea, podemos hacer otra reunión en el curso del día también, en algún momento para avanzar, pero la verdad que el ministro nos dice que él cree que es un buen presupuesto y que está bien parado, y nosotros pensamos de que aquí esto no está suficientemente bien enfocado. Nosotros digo oposición. Sí, no, claro. Vemos ahora Parque Metropolitano y veamos si podemos juntarnos a la hora de almuerzo y demos un par de horas para ver si podemos avanzar en algún tipo de proceso. Se supone que el Ejecutivo llega con algunas propuestas de rehabilitación. O sea, pero que yo tengo plena fe en el ministro y el subsecretario, si es así. El ministro y el subsecretario le quedan 3 meses. O sea, necesitamos abrir un camino para el futuro. De hecho, el concepto, en el presupuesto, el concepto... El gobierno que viene lo puede ratificar. No sé, yo la consiche, pero Bien, ¿están de acuerdo en aprobar el Parque Metropolitano por aprobar algo? Lo demás lo vemos acá y volvemos también con Hacienda, que es lo que quieren. Porque nosotros le pusimos, este es uno de los temas centrales para Hacienda. O sea, para el Ministerio de Hacienda. ¿Y no vamos a escuchar a Hacienda, dime? No tiene nada que decir. No va a decir que no todo, si algo no sé. Pero tratemos de juntarnos durante el día para tomar la decisión si el resto lo dejamos para la mixta o lo votamos de acuerdo a lo que logremos avanzar ahora en un par de horas. Aprovechando que ellos están acá. Ustedes convencer a su gobierno de que lo que tenemos como respuesta es bajo respecto a la envergadura del problema. 25.000 para todo Chile, dése cuenta. Sí, pero tú mismo lo dijiste, o sea, no basta, tú podrías poner 100.000 ahí, pero vas a tener la capacidad de construir eso. Y se le vas a quitar ese presupuesto a lo mejor a otras partidas. Perdóname, si se inician los procesos, el subsecretario nos dice que como gran récord histórico son así. El de ese sentido era muy superior a esto. No, pero efectivamente las 129.000 que se están construyendo, porque también ha habido avance y ha habido eficiencia en este ministerio. Si no, seguiría el arrastre sin que hayan perdido esos 129.000. No quiero entrar a discutir eso porque todo esto es producto de errores nuestros en la política de vivienda y el déficit. Y producto también de errores del último. Y el déficit va a seguir aumentando. Pero, senador, también hay un tema de pandemia entre medio en la construcción de vivienda y el arrastre que se produce. Digamos, tenemos que ir a la sala nosotros y después venir a mí. Podemos, presidente, sí. Libérennos. Habría que... sí. No, pero habría que determinar efectivamente el acuerdo concreto. ¿Cuál es el acuerdo concreto? Porque... ¿Hay acuerdo en aprobar el Metropolitano? Sí. Ya, entonces... El acuerdo es que aquí esto va a la sala, pero tratamos de avanzar antes y hablemos con el Ejecutivo la posibilidad de avanzar en las indicaciones previas, pero eso supone tener indicaciones por delante. A ver, perdón, necesito dejar reglamentariamente claro. Se aprueba unánimemente el capítulo 02. Se dejaría también todo pendiente para la comisión mixta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Salvo que antes de la mixta logremos un acuerdo. Eso fue lo que... A ver, no, es que hay que dejarlo claro. Eso, estamos empatados a 2, entonces tenemos que... A ver, entonces habría 2 votos a favor y 2 votos en contra, ¿no es cierto? Tengo que consignarlo. 2 votos, ¿no es cierto?, a favor y 2 en contra respecto de dejar el resto pendiente. Sí, yo solo dejaría pendiente el DS-45. No sé, el DS-49 cruza todo. Claro. A ver, Rodrigo Ruiz, perdón. Presidente, solo para aclarar que el subtítulo 33, donde está contenida la asignación correspondiente al DS-49, gran parte de ese gasto permanente, de acuerdo al establecido en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, no estamos en condiciones de abrir ese subtítulo para ver cuánto de aquello es permanente y cuánto es transitorio. Por lo tanto, el dejarlo aprobado o rechazado sería... Un tercio del 19 es de ese 49. Arrastre. También, y eso también debería, por eso no tiene por qué ser con la distribución. El Ministerio tiene que proponernos de alguna manera. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero el Ministerio... Nosotros no podemos aprobar un presupuesto con 25.000 soluciones adicionales, dada la situación que se está viviendo en las grandes ciudades particularmente y en todo el país. Entonces, yo creo que es una cuestión de... ¿Por qué si no se puede abrir?
No. Eso obliga a rechazarla. Sí, pero es otra cosa lo que está diciendo desde el punto de vista de la que está porque no diciendo lo la senadora, que podemos separar. exactamente. Bueno, a ver, empate. ¿Ya? Sí, a ver, entonces. Votemos de nuevo. A ver. Se produce. Lo que está claro es que se aprobó el capítulo 02 por unanimidad. Eso está claro. La propuesta de dejar todo el resto pendiente, hay 2 votos a favor y 2 votos en contra. Eso es un empate que obliga a repetir la votación. Si se repite la votación, les informo, ¿no es cierto?, en los mismos términos, no. Si se repite la votación, ¿no es cierto?, y se da nuevamente un empate, queda para ser definido en la próxima sesión, si es que está ahí. Y si no, la posición se da por desechada. Entonces, también es una situación absolutamente... Podemos pedirle, si está en otra reunión, está esperando que lo llamemos Jorge Pizarro, también podríamos hacerlo. Y también podríamos rechazar el presupuesto, si es otra posibilidad para provocar más debate. Sí. No, porque el ministro no queda demasiado bien. Oiga, por un equipamiento comunitario no se Sí. puede. A ver. Está bien, acordemos que pase a la mixta, pero con la condición de que si logramos avanzar durante la mañana... Pero, mira, si nosotros hemos estado trabajando con el subsecretario, me extraña que no llegue con indicaciones, porque yo tengo redactadas por él las indicaciones. De la glosa 10 tiene una indicación. ¿En qué momento se va a presentar? Discreto. ¿Cómo? ¿Que no lo autorizó el ministro entonces? No, si el problema es que en qué momento se van a presentar las indicaciones, ese es mi problema. Y es un problema del Ministerio de Hacienda, ¿no? Reitero, hay que definir esto ahora. Se dan 2 votos a favor, 2 votos en contra de la propuesta. Llamo, ¿no es cierto? Repetida la votación, ¿no es cierto? La senadora Ensperger vota a favor de que pase. Exacto. Repetida la votación, entonces la señora Ensperger se allana a la votación del diputado Díaz y del presidente. Usted se mantiene en su posición. De esta forma, entonces, se aprueba el capítulo 02 y todo el resto queda pendiente para la comisión. No, queda pendiente para la comisión mixta. Pendiente para la comisión mixta. Muy bien.